Gracias le doy al Señor, hermanos amados, por estar una vez más con todos ustedes. Hoy es 11 de julio del 2020. Todavía estamos en cuarentena. Gracias al Señor por el cuidado que Él tiene de nosotros, por mi familia, mi esposa, mis hijos, todos estamos bien, gracias a Dios. Y bueno, un fuerte abrazo para todos ustedes, hermanos y hermanas, deseándoles lo mismo, que ustedes puedan regocijarse en el Señor siempre, y esperamos que en esta noche Dios use nuestras vidas para poder bendecir la suya. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, Isidro Casanova. Gracias le doy al Señor, saludo a todos y abrazo fraternal a todos los hermanos y hermanas que seguramente es que se van a ir conectando por medio de Facebook. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a continuar con la meditación de la palabra de estos días. Casi toda la semana estuvimos hablando del libro de los Hechos, y hemos descubierto cosas ahí que ignorábamos, pero vamos a seguir descubriendo otras maravillas maravillosas que nos enseña la palabra del Señor. Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta tarde, agradeciéndote, Señor, la oportunidad que tú nos das para poder hacer tu programa, Señor. Bendice, Señor, grandemente mi vida, la vida de mi esposa, de mis hijos, de mi hija, Señor. Señor, bendícenos, ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Oh Padre de los cielos, oh Señor de toda la tierra, Señor, obrador de nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra regeneración, Señor. Gracias te damos, Señor amado, porque tú nos hiciste parte de ti mismo, de tu cuerpo, de tus huesos, de tu sangre, de tu carne, Señor. Bendícenos en esta noche, Señor, y bendice a todos los hermanos que saldrán también con sus programas, Señor, y que esta palabra del Evangelio corra en diferentes lugares, Señor, por diferentes ministerios, por diferentes dones que tú tienes, Señor, en la iglesia. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga grandemente su vida, hermano. Vamos a leer en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Vamos a leer en el versículo, gloria al nombre del Señor, en el versículo 22. En el versículo 22 tengo varias versiones, por eso miro para todos lados. Tengo varias versiones, gloria al nombre del Señor. En el versículo 22, entonces disculpa, hermano. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso este versículo, ¿no? Porque acá se encuentran cosas muy preciosas en este versículo. Descubrimientos que por medio de la lectura y por medio de la iluminación del Espíritu Santo nosotros podemos alcanzar a ver. No, si nosotros no dedicamos nuestro tiempo, nuestro suficiente tiempo para poder meditar y escudriñar las Escrituras, difícilmente vayamos a descubrir estas cosas. Y eso retrasa mucho a la iglesia, muchos años y años de retraso. Entonces fíjese que acá Bernabé y Pablo volvieron a Antioquía, pero acompañados por dos hermanos, por Judas, ¿no? Y por Silas, ¿no? Judas era llamado Barsabás, ¿no? Y Silas dice que eran hombres principales de la iglesia de Jerusalén, estos hermanos, ¿no? Entonces usted va a ver que los legalistas
que habían en la iglesia de Jerusalén no pudieron establecer lo que ellos creían. ¿Qué creían ellos? Ellos creían que la salvación se podía lograr mediante guardar la ley y la circuncisión, ¿no? Hoy los legalistas dicen que para ser salvo uno tiene que guardar los mandamientos de Dios. Perdón, no guardar, cumplir los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios debemos de guardarlos. No guardarlos no significa cuidarlos, guardarlos significa ocuparse de vivir, que esos mandamientos se manifiesten en nosotros. ¿Y de qué manera nos ocupamos para que los mandamientos de Dios se cumplan en nosotros? Nos ocupamos entonces viviendo en el Espíritu, entonces andando en el Espíritu. Entonces cuando nosotros vivimos y andamos en el Espíritu, los mandamientos de Dios que fueron escritos en nuestros corazones se van cumpliendo de una manera natural, es decir, por medio de la vida. Gloria al nombre del Señor. Entonces los legalistas, así los fariseos, los hermanos fariseos que estaban en la iglesia de Jerusalén no tuvieron éxito, no de querer imponer que los gentiles tenían que guardar la ley y circuncidarse para ser salvos. Eso fue totalmente derribado, tirado por tierra, todo eso. Fue destruido esa teoría, ese pensamiento, ¿no? Esa trampa del diablo que el diablo quería establecer. No fue destruido completamente y la verdad salió triunfadora. ¿Por qué? Porque hubieron hermanos sinceros, hermanos verdaderos, apóstoles que amaban al Señor, apóstoles que tenían el Espíritu Santo. No olvidemos que la iglesia había sido llenada con el Espíritu Santo. Bueno, esta reunión se hizo más o menos 20 años después del Pentecostés, pero el Espíritu Santo duraba aún después de 20 años, en los principales, en aquellos que tenían responsabilidad. ¿Vio? Como Santiago, como Pedro, ¿no? Y como los ancianos también de la iglesia de Jerusalén, ellos tenían el Espíritu Santo. Y ahora vemos nosotros que no hubo un acuerdo entre los fariseos o los fariseos que habían creído, ¿no? Con los apóstoles, porque los fariseos ellos querían implantar, los fariseos que habían creído en el Señor Jesucristo, ellos querían implantar que había que guardar la ley y circuncidarse, pero los apóstoles, Pedro y Santiago, ellos dijeron que no debe ser así, que no se debe poner una carga en los discípulos, que no se debe molestar, que no se debe entorpecer a los hermanos gentiles con estas cosas, porque a Dios agradó por medio de lo que decían las antiguas escrituras, Dios agradaba salvar al hombre por la fe y sencillamente por la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros vemos, hermanos amados, ahora salieron del concilio eso, porque fueron a un concilio, salieron del concilio y ahí se resolvió la situación. Yo, fíjese, hay a veces que se hacen reuniones de pastores, reuniones de líderes, y en vez de salir algo beneficioso para la iglesia, en vez de salir algo que va a edificar la iglesia, en vez de seguir algo que es guiado por el Espíritu Santo, lo único que hay discusiones, desacuerdos, peleas y bueno, y tantas cosas horribles. Y no es así. El concilio o la conciliación, porque viene de ahí, la conciliación que tenemos que tener nosotros tiene que ser a través de un espíritu apacible, ¿no? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder hacer una reunión de pastores, una reunión de ministerio. No se puede hacer una reunión de ministerio así, andando en la carne, viviendo en la carne, porque los que andaban en la carne eran los fariseos que habían creído, ¿no? Y ellos querían implantar su doctrina, su enseñanza de que había que guardar la ley y circuncidarse para que los gentiles fueran salvos. Pero los que estuvieron, gracias a Dios, que los hermanos que estaban a cargo de la iglesia
de Jerusalén eran hermanos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Los ancianos también eran llenos del Espíritu Santo. Entonces ahí se llegó a un acuerdo, ¿no? Que no se inquiete a los gentiles con esas enseñanzas, porque ahora vamos a verlo, ¿no? Con esas enseñanzas, porque esas enseñanzas no son ciertas, ¿no? Que ellos fueron ahí sin que nadie les mande. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y entonces dice la palabra, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a saber Judas, llamado Barsabá, y Silas, hombre principal entre los hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y ustedes fíjense que hay hermanos que mezclan la ley con la gracia, ¿no? Y entonces la conducta que ellos manifiestan es una conducta que deshonra al nombre del Señor, ¿no? Pero acá, a través de este concilio, ¿no? que demandaba que había que guardar la ley y circuncidarse, eso fue anulado completamente. No es así, no es así. Para la salvación estamos hablando, para la justificación, para la regeneración, no es así. No es la enseñanza de los apóstoles, no es la enseñanza de la Iglesia Apostólica. No, ellos nunca enseñaron que hay que guardar la ley, ni los mandamientos, porque ahora vemos que dentro de la Iglesia de Jerusalén había legalidad, convivía la legalidad, los apóstoles convivían con la legalidad ahí adentro. Por eso nosotros en nuestras iglesias de gracia no tenemos que soportar la legalidad, tenemos que arrancarla de raíz. No se puede permitir un espíritu legalista en medio de nosotros, ¿no? Tampoco lo tenemos que condenar, sino que tratar de hacerle ver al hermano con nuestra firmeza y nuestra fe lo errado y equivocado que está, ¿no? Y llevarlo a que él pueda ser libre por medio del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Entonces fíjese cómo guardar la ley, ¿no? Y circuncidarse en la carne, eso había terminado para siempre. Gloria al nombre del Señor. Lógicamente que en aquellos tiempos hubieron hermanos que rehusaron eso. Estos seguramente fariseos que habían creído en Jesucristo, que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Salvador, ellos seguramente se habrán dolido por esta cuestión, ¿no? Pero no podían los apóstoles ir en contra de Dios, no podían ir en contra de Dios, porque Dios mismo dio testimonio por mano de Bernabé y de Saulo que lo que predicaban ellos era la verdad, ¿no? Dios le dio el Espíritu Santo, Dios le hacía milagros, prodigios y maravillas. Dios compungía los corazones de los gentiles con el evangelio que Pablo predicaba, y los gentiles se entregaban al Señor abandonando todo ese mundo idólatra en la cual ellos habían nacido. Dios había dado testimonio, alabado sea el Señor, y los gentiles también recibieron el Espíritu Santo, fíjese usted, hermano. Entonces, ¿qué más testimonio queremos tener de que la legalidad no corresponde al evangelio? ¿No? Que los que predican la legalidad están poniendo obstáculos al Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ellos esclavizan a los hermanos a una vida que ellos mismos no pueden manifestar, a mandamientos y a estatutos que ellos mismos no pueden cumplir, ¿no? Pero gracias a Dios que ahí en ese concilio, ¿no? Se dijo que hasta aquí llega, y esperamos que hasta aquí llegue la legalidad, hermano. Que la legalidad no siga avanzando. Si usted está en una iglesia legalista y entiende usted, ¿no? Que la salvación es por gracia, que es por fe, que usted es salvo, que usted es santo, justo y perfecto en Cristo, que usted ha sido regenerado, que usted es una nueva creación, usted se tiene que salir de esa iglesia. Tiene que salir de esa iglesia porque esa iglesia es un tropiezo para su fe. Es un tropiezo para los hermanos que quieren agradar a Dios en todo, espíritu, alma y cuerpo. Es un tropiezo eso. Pero estamos dispuestos nosotros, con este mensaje de la gracia, ir a las iglesias legalistas y decirles a ellos que solamente por la fe el hombre es salvado, ¿no? Por la
por la fe en Jesucristo, por la cruz de nuestro Señor Jesucristo, como hizo Pablo con los judíos de su tiempo, que él iba a las sinagogas y le mostraba por medio de las Escrituras que Jesucristo era el Salvador y que Jesucristo había muerto por los pecados que ellos habían cometido en contra de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces fíjese lo que consiguió el concilio, porque en el versículo 23 dice así, y dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. ¿Vio? Vamos a leer hasta el 29, hermano. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, que os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado hermano Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, a Silas, los cuales también de palabras os darán a saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, fíjese, y a nosotros, no imponernos ninguna carga más de estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, y de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis pasarlo bien. Entonces fíjese lo que escribieron los discípulos, ¿no? Desde el versículo 23 hasta el versículo 29. Ahora fíjese cómo ellos le llaman a los judíos legalistas o a los judaizantes, ¿no? A los fariseos que habían creído y que ellos querían imponer la ley y la circuncisión. Ellos los llamaron inquietadores y trastornadores de almas, ¿no? Gloria, porque dice en el versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de vosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley, dice. ¿Vio? Ellos, los apóstoles llamaron a aquellos que predicaban la legalidad inquietadores y trastornadores de alma, fíjese. Y ellos nunca le habían dado órdenes, ¿no?, para enseñar semejante cosa. Ellos salieron de ahí, de Jerusalén, sin haber sido enviados. Nadie los envió. Ellos fueron allí a Antioquía a querer enseñar. ¿Quién los había mandado? Según ellos, dicen que ellos no lo mandaron, que los apóstoles no lo mandaron. ¿Se da cuenta? Quiere decir que la desobediencia dentro de la iglesia no es nueva. Esto ya desde que la iglesia tenía su comienzo, ya se estaban manifestando aquellos hermanos que eran desobedientes. Gloria al nombre del Señor. Y no solamente desobedientes, sino que eran heréticos. No, es terrible. Enseñaban cosas que no eran del Espíritu Santo. Enseñaban cosas que Dios no los respaldaba, y ellos enseñaban ahí. Gloria al nombre del Señor. Y dice en el 24, han salido de nosotros los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras. Entiende, hermano amado, cómo nosotros estudiando la palabra, viendo la palabra, nosotros entendemos mejor, ¿no? Ahora llegaron a un acuerdo, dice. ¿Entre quién? Entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. Llegaron a un acuerdo. Ahora, notemos que Pablo y Bernabé, o Bernabé y Saulo, ellos los llamaron amados, ¿no? Como amados porque ellos habían arriesgado su vida por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Ellos arriesgaron sus vidas, dice.
¿no? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos no pasaron por alto eso, no pasaron por alto, ellos reconocieron eso, ¿no? Y ahora fíjese, reconozca lo que sigue en el versículo siguiente, en el versículo 25, dice, fíjese lo importante que es este versículo, ¿no? Márquelo bien, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, el elegir varones y enviarlos a vosotros con Bernabé, amados con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estoy buscando un versículo acá. En el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Vio? Acá hubo un acuerdo muy grande. Ha parecido bien al Espíritu Santo, ¿vio? ¿Y quién puede ir en contra del Espíritu Santo? ¿Quién puede ir en contra del Señor? Porque ellos pusieron al Espíritu Santo. ¿Vio? Qué hermoso que podamos nosotros, cuando hacemos una conferencia o una reunión de pastores, qué bueno sería de que invitáramos al Espíritu Santo primero. Que el Espíritu Santo sea el que coordine, que el Espíritu Santo sea el que guíe, que el Espíritu Santo sea el que concilie allí todo. ¿Vio? Y que no sea el hecho de nosotros, ¿no? De nosotros, de querer sobresalir, de querer convencer, de querer... No. Que sea el Espíritu Santo en esa reunión pastoral, en esa reunión de ministerio. Tiene que estar el Espíritu Santo allí. ¿Entiende, hermano? Y Él nos va a guiar, el Señor nos va a guiar. Le pareció bien al Espíritu Santo, dice. Ellos pusieron primero al Espíritu Santo. Entonces, qué lindo sería concurrir a una reunión de pastores o de ministerio, ¿no? Controlado por el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo va a estar en perfecta armonía con la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo no puede ir en contra de la palabra del Señor. ¿Entiende, hermano amado? Entonces, ¿qué pasó con el asunto de ser salvo por las obras? ¿Qué pasó que ser salvo por cumplir los mandamientos? Todo eso se terminó, eso quedó sepultado, ¿no? El Espíritu Santo estuvo de acuerdo con eso. Cuando nosotros decimos que no hay que cumplir los mandamientos, ¿no? Eso estamos hablando por medio del Espíritu Santo. Que los mandamientos se tienen que cumplir en nosotros cuando vivimos en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, eso es del Espíritu Santo, no es de hombre eso. Gloria al nombre del Señor. Ahora fíjese que sigue acá los hermanos. Nosotros tenemos que entender lo que ellos quisieron decir cuando dijeron cosas necesarias. Pues en el versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Vio? ¿Y cuáles eran las cosas necesarias para que ellos guardaran, por así decirlo? ¿No? No es que ellos tenían que guardar esas cosas necesarias para ser salvos. No, ellos no estaban poniendo esas cosas necesarias para ganar su salvación o para llegar a ser salvos. No es eso, que no por medio de guardar esas cosas necesarias ellos iban a ser salvos, sino porque eran salvos, necesitaban a una dirección, necesitaban algunas cosas necesarias, saberlas, necesitaban saber algunas cosas. Pero no es que las cosas necesarias los salvaban, sino porque eran salvos tenían que guardar algunas cosas necesarias, que es al revés. Y ¿por qué le dieron aquellas cosas necesarias? Para hacer el bien, para que ellos pudieran abundar en el bien hacer. Y ellos tenían que guardar el bien hacer.
Ellos tenían que guardar esa buena obra, por así decirle, que es obra de fe. Ellos tenían que guardar de guardarse a sí mismo, ¿no? Tenían que guardarse a sí mismo para no demostrar un carácter que vaya en contra del salvado, de la persona que había recibido a Jesucristo. Había cosas necesarias, había que aprender cosas, había que asimilar cosas, ¿no? Para no decir que somos salvos y por el otro lado estar negando con nuestra conducta o con nuestra manera de ser la salvación que decimos tener. Entonces hay cosas necesarias. Y el apóstol Pablo escribió mucho acerca de aquellas cosas necesarias en las epístolas que él escribió. Y él siempre estaba llamando la atención contra todas aquellas cosas, ¿no? Contra todas aquellas cosas que iba al progreso del Evangelio de la Gracia. Estas cosas necesarias no es por ley, nosotros necesitamos saber muchas cosas, pero no se imponen esas cosas necesarias que necesitamos saber por medio de una ley. Que eso, ahí viene el asunto, que una vez que estamos en la gracia, nosotros creemos que necesitamos la ley para que los hermanos no pierdan su salvación, para que los hermanos manifiesten un carácter santo, para que los hermanos manifiesten una vida santa. Necesitamos añadirle esas cosas necesarias, pero ellos necesitan saber, dicen los hermanos legalistas, ¿no? Que ellos tienen que hacer esto, que tienen que cumplir esto, que tienen que guardarse de esto. Sí, nosotros sabemos que esas cosas ellos necesitan saberlas, pero no se puede imponer esas cosas necesarias por medio de una ley. No, eso ellos por amor, ellos por agradecimiento al Señor, ellos tienen que aceptar, los hermanos, cada hermano tiene que aceptar aquella vida, aquella doctrina, aquella enseñanza que viene después de la salvación. Porque viene después de la salvación, gloria al nombre del Señor. Porque imponer esas cosas por medio de la ley, ¿no? Eso verdaderamente no va a permitir que se manifieste la justicia de Dios, ¿no? Entonces, ¿se entiende, hermano? ¿Se entiende? No, porque dice en el 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Después hablan sobre las cosas necesarias que los hermanos tenían que hacer, no para alcanzar la salvación, sino porque eran salvos. Un salvado tiene que alcanzar esta medida, ¿no? Esta dirección que los apóstoles dieron a la iglesia de Antioquía. ¿Entiende, hermano, cómo se cambia la visión? Se cambia el entendimiento de estas cosas necesarias, ¿no? ¿Qué necesitamos? Bueno, el apóstol Pablo dice que necesitamos vivir por fe. Dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es necesario? ¿No? Declarar que somos justos, santos justos, o santos y justos, ¿no? Porque según Romanos capítulo 3, 24 y 25, nosotros fuimos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa es necesaria? Y bueno, es necesaria una vida de oración, una vida de obediencia al pastor, una vida de obediencia al ministerio. Es necesario que los hermanos ofrenden, que los hermanos diezmen, que los hermanos sean solícitos, ¿no? En ayudar a aquellos que le enseñan la palabra del Señor, que lo honren, ¿no? Que amen la iglesia. Es necesario que ellos vivan ahora para que la iglesia siempre esté victoriosa, que la iglesia siempre esté con autoridad, que la iglesia siempre esté en santidad. Todas esas son cosas necesarias. Eso lo hablaba el apóstol Pablo. Y muchas otras cosas más que en este momento no me vienen a la cabeza, porque si no, no terminaría
se me iría la hora de hablar de estas cosas necesarias que necesitamos para poder nosotros vivir esta vida. Para poder vivir esta vida necesitamos muchas cosas necesarias. ¿Vio? Entonces la iglesia de Jerusalén le decía a los apóstoles que la salvación era por fe, pero ellos tenían que guardar algunas cosas necesarias, no para ser salvos, sino porque eran salvos. Discúlpeme que lo repito, pero es muy importante. Se han repetido tantas herejías durante tantos años que yo repita lo mismo en esta hora no debe escandalizar a nadie. Gloria al nombre del Señor. Necesitamos saber, necesitamos entender, necesitamos comprender, y para eso el apóstol Pablo, pero también los apóstoles del reino también nos dieron algunos consejos que haremos bien en seguir. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese que el apóstol Santiago, en la epístola que él escribió, nuestro amado, ahí dice que él llamó al camino de la gracia, al camino de la salvación, él lo llamó la perfecta ley de la libertad, ¿no? Y Pablo la llamó la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres, ¿no? Y nos amonestó el apóstol Pablo no estar enredados, según Gálatas capítulo 5, no estar enredados en los yugos de esclavitud. No estar enredados ahí. Eso es necesario, no estar ahí enredados. No tenemos nada que enredarnos nosotros allí, hermanos. Entonces, en aquel concilio, Pedro, el apóstol Pedro, declaró, digamos por así decirlo, a la legalidad insoportable. No se puede soportar. Es como un olor rancio. La legalidad es como un olor a podrido. ¿No? Así es. ¿Por qué? Porque en Isaías dice que las obras del hombre son como trapo de inmundicia. Y así en la legalidad el hombre quiere ser salvo por medio de las obras. Y para Dios es olor rancio, olor putrefacto, ¿no? Las obras de los hombres, fíjese, ¿no? Gloria a Dios. Entonces Pablo, el apóstol Pedro lo llamó insoportable yugo. ¿Vio? Ahora, si los que quieren guardar y son celosos, ¿no? Por querer guardar los mandamientos de Dios, por querer guardar la ley de Dios, ¿no? Porque hubieron dos apóstoles que eran muy celosos de la ley. Y entre esos dos apóstoles está el apóstol Pedro y también está el apóstol Pablo. Era muy celoso de la ley, según lo que él decía en Filipenses, capítulo 3, celoso de la ley, ¿no? Si estos dos que eran celosos de la ley, ellos desecharon el yugo que Pedro decía que era insoportable, ellos desecharon el yugo de servidumbre, ¿no? Porque ese yugo era mortífero para todo aquel que se lo cargara. Si ellos desecharon ese yugo de ellos mismos y ellos que amaban la ley, ¿acaso nosotros no lo tenemos que desechar también? ¿Acaso nosotros no tenemos que evitar en medio de nosotros ese yugo? ¿No? El yugo legalista, la mente legalista, ¿no? Hay hermanos que tienen un perfume muy agradable, digamos, muy deleitoso, y más que perfume es un néctar, es una fragancia, es algo muy fuerte lo que ellos, por la vida que ellos manifiestan eso, pero hay otros que largan un olor muy fuerte, muy desagradable, ¿no? Y eso en el hablar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gracia, cuando hablamos nosotros del Evangelio de Jesucristo resucitado, nosotros largamos un aroma muy lindo, muy hermoso. Pero cuando hablamos de la legalidad, de la doctrina legalista, entonces nosotros vemos que el ambiente se pone pesado, el ambiente se pone rancio, putrefacto, ¿vio?
no agrada ni a los creyentes, ni a los gentiles, ni a los pecadores, ni a Dios agrada eso. Fíjese, ¿no? Por eso, si usted está en una iglesia legalista, salga corriendo de allí, hermano. Salga corriendo, alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Aunque no despreciamos a los hermanos legalistas nosotros. Yo no lo desprecio a los hermanos legalistas. Yo lo que no estoy de acuerdo es con la doctrina legalista, con la enseñanza que ellos tienen. Pero en cuanto a las personas, ellos son hijos de Dios, tan hijos de Dios como nosotros. Ellos son hijos de Dios, ellos recibieron a Jesucristo como su Señor, ellos son salvos, pero ellos no quieren abandonar la herejía, no quieren abandonar, y entonces lógicamente que no cae bien su palabra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, sabemos que estos dos apóstoles, tanto Pedro como Pablo, llenos con el Espíritu Santo, y también los ancianos que estaban ahí en Antioquía, que fue, esa podríamos ser la primera iglesia pentecostal que hubo, porque esto fue después del Pentecostés. Ellos se encontraron allí reunidos, ¿no? Reunidos después de 20 años del día de Pentecostés. 20 años después vino este problema. 20 años. La iglesia estuvo en la legalidad. Así yo tuve 18 años en legalidad. 18 años. Era jovencito. Un desastre, hermano. Un desastre. Una vergüenza para el Evangelio. Mi pastor era un hombre maravilloso. Mi pastor era como mi padre. Y yo a mi padre nunca lo conocí. No es que no lo conocí, no me crié nunca con él. Lo llegué a conocer y lo llegué a amar también a mi papá. No, lo amé mucho, lo quise mucho, habiéndolo conocido poco. Pero mi pastor era algo especial. El pastor Ignacio de los Santos era un hombre maravilloso. Un hombre tan humilde era mi pastor. Un hombre que soportaba todo por el amor a los hermanos. Él era un hombre que verdaderamente irradiaba amor, pero la enseñanza que él tenía era una enseñanza legalista, pero aún así su fragancia era hermosa, porque él nunca, siendo un hermano que no enseñaba la gracia, que enseñaba la legalidad, él nunca nos impuso nada. Él esperaba el tiempo de Dios para nosotros, para nuestra vida. Que el Señor algún día nos podamos encontrar con mi amado pastor Ignacio de los Santos, ¿no? Un siervo de Dios en mayúscula, que yo por lo menos no le llego ni al talón, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese acá, hermanos amados, estos hombres, tanto Pedro como Pablo, ellos declararon, ¿no?, con valentía, que la salvación es solamente por gracia. La salvación solamente por gracia. ¿Y no haremos nosotros lo mismo? Si ellos fueron valientes, si fueron llenos del Espíritu Santo para declarar eso, nosotros no hemos recibido el mismo Espíritu. Nosotros declaramos, ¿no?, y lo decimos donde estemos, ¿no?, la salvación es por gracia, y si no es por gracia no hay salvación. No hay salvación, no puede ser la salvación por obras. Y ahí está este concilio que se armó, ¿no? Que los hermanos de Antioquía, eran dos iglesias, la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén, la iglesia de la circuncisión y la iglesia de la incircuncisión, y se pusieron de acuerdo. Fíjense que se pusieron de acuerdo los apóstoles. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? Ahora en ese acuerdo, ¿quién fue glorificado? El Señor Jesús, aleluya. Gloria al nombre del Señor. El Señor Jesucristo fue glorificado, hermano. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo fue glorificado. Y nosotros no somos capaces de reunirnos, de charlar los diferentes puntos doctrinales, buscar por la palabra para saber si lo que estamos enseñando es lo correcto o lo incorrecto. ¿Vio?
Y el Espíritu Santo es el que tiene la última palabra, hermano. El Espíritu del Señor, Él tiene la última palabra, aleluya. Estas dos iglesias se pusieron de acuerdo. Y eso que era una legalista y la otra era de gracia, fíjese, hermano. Aunque nunca los hermanos de la gracia se quedaron a vivir con los legalistas, ni los legalistas se quedaron a vivir con los hermanos de la gracia, porque algunos hermanos que estaban en Jerusalén se pasaron para la iglesia de gracia. Eso sí, eso ocurrió. Gloria al nombre del Señor. Por eso, como si ellos fueron valientes, y estos dos hermanos que amaban al Señor, pero amaban la ley, Pedro, Pablo, amaban la ley de Dios, ¿no? Ellos dijeron que no es por medio de la ley, no es por medio de cumplir los mandamientos, ni por medio de la circuncisión, no es por obra para que nadie se gloríe, sino que por fe la salvación, la vida eterna es por fe. No, si ellos lo declararon, si ellos lo anunciaron con fervor, con ímpetu, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? No, no para lastimar, no para herir, no para dividirnos, sino porque es la verdad, es la verdad. No es la verdad que el hombre solamente es salvo por la fe en Jesucristo. Eso lo dice el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado y lo dice su palabra también. Tengamos coraje, hermanos. Preparémonos por medio de las Escrituras, porque vamos a ir a las iglesias legalistas a anunciar el Evangelio de la gracia. Vamos a ir. Me acuerdo, había un hermano, Eliseo Martínez se llamaba el hermano y la hermana Rosalina, un matrimonio muy precioso en el Señor en aquel tiempo. Hace mucho que no los veo. Ellos fueron los primeros hermanos que predicaban la gracia. Acá, lo que yo lo he escuchado acá en la zona. No, hermanos de Gracia y Gloria eran, de la iglesia Gracia y Gloria. Y ellos predicaban sobre la justificación, sobre la vida eterna, sobre el nuevo nacimiento, sobre la regeneración, sobre la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aunque yo no recibí el Evangelio por medio de ellos, sino por medio de otros hermanos que vinieron de Paraguay. El hermano Eliseo Martínez me decía a mí, Ramón, éramos jóvenes los dos, Ramón, vamos a las iglesias a predicar el Evangelio de la gracia. No, le digo, hermano Eliseo, no quiero, yo recién salía de la iglesia legalista. La gracia me había conquistado mi corazón, no quería volver a la iglesia legalista, no estaba preparado para anunciar la buena nueva. No, le dije, no, hermano Eliseo, yo no voy a hacer una cosa así, no estoy preparado, aunque él era Júpiter, por así decirlo, ¿no? El que llevaba la palabra. Señor me perdone por haberle dicho Júpiter, hermano. No, sino que era un Pablo, por así decirlo, que él llevaba la palabra. Yo podía haberlo acompañado, porque total la palabra le iba a llevar a él, pero el Señor no me permitió ir. No, y yo digo, ¿sabe qué voy a hacer? Yo voy a levantar una iglesia, con la ayuda del Señor voy a levantar un salón y vamos a enseñar el Evangelio de la gracia en ese salón que voy a levantar con la ayuda del Señor. Y entonces empecé a cavar las bases, hice los pozos para las bases, era joven en aquel tiempo, una polenta, una fuerza terrible, hermano. Y hacía los pozos para las bases, hacía de 1 metro por 1 metro de profundidad, grandísimos los pozos. Pero en ese tiempo el material estaba mucho más barato. Y ponía hierro del 10 o del 12 como parrilla, que ahora se ponen hierro del 8. Y algunos lo ponen de 6, nosotros poníamos de 10, de 12, y las columnas la levantábamos con hierro del 16 y hierro del 12, y bueno, y empecé a hacer las columnas, yo les cuento un poco la historia, empezamos a hacer las columnas, trabajando yo solo, primero empecé yo solo, y hacía las columnas, yo le decía a mi esposa, mi amor, yo voy a hacer un salón de reunión para predicar el Evangelio de la gracia. Y mi esposa siempre, el amor de mi vida, ella me decía, hacelo, si el Señor te llamó para eso, ¿qué puedo hacer yo? Y ella me ayudaba muchísimo, mi esposa muchísimo me ayudó en esos años, me acuerdo. Encima que me enseñaba a ser hombre, me ayudó a hacer la iglesia. Gloria al nombre de Jesús.
y me enseñó a ser padre, me enseñó a ser esposo, todo aprendí con ella. Y yo seguía haciendo la iglesia y Dios mandaba ladrillo, y Dios mandaba arena, y Dios mandaba hermanos que íbamos ganando por medio de la predicación. Llegamos a ser como 130 hermanos en la iglesia, pero empezamos de a poco. Y mientras que los hermanos vendían, el hermano Patricio, me acuerdo que era un hermano que era retirado de la Fuerza Armada, que había estado con los cascos azules, él ahí con un adiestramiento muy bueno, un precioso hermano Patricio, y él venía y me ayudaba a levantar, a revocar las paredes, y bueno, también creo que el hermano César Taguada me ayudaba también a levantar la iglesia. El hermano César fue muy usado por Dios para levantar la iglesia de gracia, ¿no? El primer miembro que tuvimos en la iglesia fue el hermano Moisés y su esposa. Bueno, y levantamos el salón, levantamos así. Y gloria a Dios, alabado sea su nombre, el Señor levantó una casa, porque el Señor buscaba un lugar para posar, y Él se dignó a poner su morada en mi hogar, en mi casa, y predicamos la gracia. Y la iglesia se iba llenando de hermanos. Pero ¿qué pasaba? No teníamos maestro. Todos nosotros hablábamos todavía como legalistas, mezclábamos ley y gracia. No había el carácter todavía del hombre espiritual. Hablamos más del hombre viejo que del nuevo hombre. Estuvimos como 4 años hablando del hombre viejo, ¿no? Y en vez de hablar de la nueva creación. Todo esto fueron experiencias, hermano, maravillosas, preciosas, ¿no? Hay hermanos que fueron de mucha bendición para este mensaje de la gracia. Acá en Isidro Casanova vinieron muchos hermanos y hermanas, acompañamos, el hermano Roberto Plaza también nos ayudó mucho, el hermano Roberto, porque el Señor le recompense grandemente a mi hermano Roberto. Muchos hermanos colaboraron, ¿no? Con la iglesia, que hoy es una realidad. Hoy yo estoy predicando en el salón de la iglesia, hermano. Por eso, ¿por qué tuve que edificar, o por qué el Señor me levantó a edificar una iglesia? Porque yo miré para los 4 puntos cardinales de mi localidad. Estoy hablando de hace 40 años, 43 años atrás. Yo miraba para allá y se predicaba legalidad, miraba para allá, se predicaba legalidad, miraba para atrás, se predicaba legalidad. Los 4 puntos cardinales que yo miraba, todo el mundo predicaba legalidad. Y entonces digo, no, nosotros no podemos salir de una iglesia legalista y meternos en otra iglesia legalista. Y nos quedamos ahí inactivos como 2 años, nos quedamos sin saber qué hacer. Orábamos con mi esposa, leíamos muchísimo, orábamos muchísimo con mi esposa, y bueno, hasta que el Señor nos despertó a este deseo de levantar un salón y poner una iglesia. Estuvimos sin pastor durante 2 años, estuvimos sin pastor, buscamos un pastor por todos lados, de gracia no encontramos por ningún lado un pastor de gracia. Y un día encontré un hermano de gracia que nos predicaba la gracia, el hermano Filemón Amarilla, de allá de cerca de Quilmes, por allá, no me acuerdo muy bien la localidad, cuando me acuerdo se las digo. Y el hermano venía de allá lejos, nos traía una palabra para nosotros. Cuando venía el hermano, venía el mismo Señor, porque era un hermano tan especial para nosotros, nos traía tanta claridad, era tan calmado su hablar, tan reposado era el hermano. Nos invitó allá a la iglesia central, que nosotros le decíamos la iglesia central, ¿no? Donde él estaba como pastor, una iglesia grandísima, llena de hermanos de gracia. Nosotros nos quedábamos sorprendidos, ¿no? Hermanos que eran abogados, que eran contadores, hermanos que eran comisarios de policía, bueno, bomberos, de todos los oficios tenía el hermano ahí, y nosotros pensábamos que era lo único hermano de gracia, pero cuando fuimos ahí nos pusimos contentos porque habían otros hermanos que predicaban la gracia, aleluya, gloria al nombre del Señor. Y un día vino el hermano Filemón y teníamos el primer bautismo de la iglesia. Teníamos el primer bautismo un día muy lluvioso. Y le digo, pastor, bautice a los hermanos, pastor, porque tenemos el bautismo.
No, pastor, usted, me dice pastor, me dice, usted pastor lo tiene que bautizar usted. No, pero yo no soy pastor, le digo, hermano Filemón, yo no soy pastor. No, dice, acá hay señal de que usted es pastor porque usted tiene las ovejas, me dice. No, y yo tenía en ese tiempo como 40, 50 hermanos. No, y bueno, sí, pero nosotros estamos hablando por el pastor. El pastor es usted, hermano, me dice. Entonces en la iglesia del pastor Filimón Amarilla y me apartaron como pastor de Isidro Casanova. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que toda la gloria sea para el Señor, hermano. Este mensaje de la gracia es maravilloso. Este mensaje de la gracia no puede ser reemplazado. Por medio de esta gracia maravillosa, nosotros hemos alcanzado la salvación y el descanso para nuestras almas, porque nuestras almas era un agitar diario, no había paz, no había descanso, no había seguridad, nos creíamos sucios, inmundos, gusanos que nos arrastrábamos, chanchos que nos revolcábamos, pero la gracia nos hizo ver que nosotros éramos hijos de Dios, que éramos santos, que éramos justos. La gracia, hermano, nos abrió los ojos a esta verdad que nosotros le queremos compartir a ustedes. Por eso, hermano, nunca vamos a cambiar el mensaje, jamás vamos a cambiar el mensaje, no, porque mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Espero que usted haya entendido. No, hermanos que hacen reuniones de pastores y que se terminan peleando, no hay que terminar peleándose, hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hay que reconocer a los líderes. Ahí vio que ahí el líder era Santiago, ¿no? Y era Pedro, ahí ellos eran los líderes. No, hay que reconocer y bueno, y vio que el último que tuvo la palabra fue Santiago. Y ahí hay uno que tiene que tener la última palabra, decir, bueno, hermano, ha aparecido bien al Espíritu Santo tal cosa, y eso se tiene que establecer. Le doy gracias, Señor, por este programa. Le doy gracias por los hermanos de la iglesia, por todos los que estuvieron conectados, ¿no?, con nosotros. Yo sé que hay muchos hermanos que van a empezar su programa, hay otros que ya están haciendo su programa, por eso yo tengo 2 visitas nada más. Pero alabado sea el Señor, yo me gozo hablando de mi Señor, me gozo hablando de esta gracia maravillosa, de este evangelio superlativo, porque no hay otro evangelio, alabado sea el Señor. Vamos a hacer una oración y mañana los espero, hermano. Mañana los espero de 7 a 8, si Dios nos ayuda. Señor, estamos delante de tu presencia en esta noche, agradeciéndote a ti, Señor, porque tú nos permites, Padre, estar, Señor, en comunión contigo, Señor. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, gracias, Jesús amado. A ti sea la gloria, mi Señor amado. A ti sea la gloria, mi Cristo todopoderoso, mi hermoso y amado Señor. Oh, Señor, bendice a la iglesia toda. Señor, bendice a los que están sufriendo en este momento por la pandemia y otras enfermedades. Señor, hágase con ellos conforme a tu voluntad. Pero tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a los hermanos que puedan tener un buen descanso. Guárdalos y protégelos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente. Hermanos, mañana nos vemos.